Bueno, primero que todo, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. De verdad es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Nos llena de entusiasmo poder compartir con ustedes los resultados y la estrategia corporativa que marcará el rumbo de Portafolio Inmobiliario. También queremos abrir una conversación sobre el tipo de ciudad en la que queremos vivir y sobre el papel que nos corresponde asumir desde cada sector para construir un futuro más justo, más humano, más verde y más inclusivo. A lo largo de sus 27 años de trayectoria, Portafolio Inmobiliario ha recorrido un camino de evolución con propósito. Para contarnos cómo ha sido ese recorrido y por qué es urgente mirar nuestras ciudades con nuevos ojos, les dejo a Ana Laura Rojas, directora de Asuntos Corporativos de Portafolio Inmobiliario. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos y todas los que nos acompañan hoy. Para Portafolio es un enorme orgullo y placer tenerlos a todos el día de hoy porque este espacio reafirma el compromiso que tenemos como organización con la transparencia, con la mejora continua y con la rendición de cuentas de cómo estamos gestionando nuestros impactos. Pero para mí también tiene un significado realmente especial porque trabajar para una organización que todos los días sueña con tener mejores ciudades, de cómo podemos construir mejores ciudades, realmente me da mucha esperanza para las nuevas generaciones, una generación donde van a crecer y desarrollarse mis hijas. Así que también para mí el poder ser parte de esta evolución de la organización representa muchísimo. Y bueno, no les voy a contar la historia de Portafolio, probablemente don John que está aquí, doña Rosemary, Alfredo pueden contar mucho mejor que yo la historia de la organización, pero sí quisiera recalcar tal vez momentos importantes o hitos en donde hemos entendido que la organización debía de evolucionar. En 1998, hace más de 20 años ya, nos planteamos el objetivo de generar valor a través del desarrollo de las tierras. En ese entonces, con un enfoque mucho más dirigido al diseño, a la ubicación, a la funcionalidad. Iniciamos desarrollando plazas de conveniencia, plazas pequeñas, pero siempre con una visión muy clara, una visión de querer generar impacto en las comunidades, generar empleo y progreso a este país, y la visión siempre estuvo ahí. Quisiera detenerme en dos palabras importantes: valor y desarrollo. Valor, porque hemos entendido con el tiempo que el valor no solamente es un valor económico, es un valor social, es un valor ambiental, y hay una interdependencia importante en ese valor. Es un valor compartido, un valor a donde tenemos una visión de triple impacto, donde las personas y el entorno debe estar en el centro. Y el desarrollo, entendiendo el desarrollo como un desarrollo integral, no solamente la construcción de edificaciones, un desarrollo en donde lo económico, lo ambiental y lo social son igual de importantes, pero hay un impacto y un beneficio colectivo. Hoy, después de 2 décadas ya, en el 2025, somos líderes en el desarrollo de uso mixto. Hoy en nuestros proyectos, en nuestros espacios, viven, también compran, también visitan, también residen muchísimas personas. También entendimos cómo gestionar los impactos ambiental, social y de gobernanza en las distintas etapas del ciclo de vida de nuestros proyectos, y además somos pioneros en la creación de espacios que trascienden lo físico. Construimos comunidades y entendimos que construir comunidades no es solamente generar el espacio físico, sino también es generar confianza a través del tiempo con las comunidades, y eso conlleva tiempo, esfuerzo, cercanía, tejer redes y construir relaciones a largo plazo. Y bueno, en los últimos 10 años hemos entrado en una etapa de profunda transformación. Nos enfrentamos a realidades muy complejas que han puesto de alguna manera a cuestionarnos en la manera en que producimos, habitamos y coexistimos en este planeta. Estos impactos realmente se sienten en la vida diaria. Estas tomas son tomas de Costa Rica. Vemos cómo hoy tardamos tiempo y hay estrés para movilizarnos de un lado a otro,
Vemos también olas de calor o lluvias mucho más intensas, vemos un costo de vida elevado y todo esto lo vivimos. Hoy en el mundo vemos también cómo millones de personas han sido desplazadas por diferentes razones, por conflictos, por búsqueda de oportunidades, y eso lo vivimos realmente hoy en el día a día. Todo esto nos recuerda que estamos viviendo una década decisiva, una década donde deberíamos de cuestionarnos y repensar la manera en que estamos realmente tomando nuestras decisiones. Decisiones que no solamente deberían de ser mucho más integrales, sino decisiones más sostenibles, pero sobre todo decisiones mucho más humanas. Y bueno, todas las industrias tienen sus impactos y hemos dedicado mucho tiempo y recursos para entender en nuestra industria cuáles son realmente esos impactos que generamos. El sector construcción no es ajeno a este contexto que acabamos de ver y entendemos que somos responsables del 40% de las emisiones mundiales de CO2, del 40% del uso de recursos mundiales, del 40% del flujo mundial de residuos. Además, estamos en una de las 4 industrias, en conjunto con la energética, con la alimentaria y la de la moda, que aporta el 90% de pérdida mundial de naturaleza y biodiversidad. Y además, somos uno de los principales sectores de pérdida de biodiversidad en el GAM y costa norte de Guanacaste, según el Estado de la Nación 2025. Y bueno, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la mayoría de las personas vivían en pequeñas comunidades. Esta gráfica muestra cómo eso ha ido cambiando y creciendo en el tiempo. Hoy, más de 4.000 millones de personas en el mundo viven en zonas urbanas. Eso representa el 50% de la población mundial. Y ahí está Costa Rica, en conjunto con Brasil, Estados Unidos, México, China. Y ya viéndolo específicamente en Costa Rica, el 70% hoy de la población en Costa Rica vive en zonas urbanas y hemos visto un crecimiento exponencial en las últimas décadas. Según la ONU, el punto de inflexión en el mundo fue en el 2007. En Costa Rica ya en 1990 ya habían más personas viviendo en zonas urbanas que en zonas rurales. Y eso también nos debería de hacernos pensar y cuestionar cómo realmente estamos gestionando nuestras ciudades. Y bueno, entendiendo todo este contexto, creemos firmemente que cada proyecto bien planificado, cada espacio regenerado, cada decisión que privilegie lo social y lo ambiental puede realmente detonar el desarrollo económico, fortalecer comunidades y mejorar la calidad de vida de las personas. En Portafolio, con el paso de los años, entendimos que construir metros cuadrados no era suficiente y entendimos que la verdadera oportunidad, pero más que la oportunidad, la responsabilidad es desarrollar ciudades sostenibles, más vivas, más verdes, más inclusivas y más conectadas. Y todo esto responde a tendencias globales que están reconfigurando nuestro futuro. La descarbonización y resiliencia, no podemos tener un negocio próspero en un planeta que no está sano. El bienestar como el centro del diseño urbano, la innovación y la tecnología como nuevas maneras y más inteligentes y eficientes de hacer las cosas, y la diversificación en el financiamiento para poder desarrollar proyectos mucho más sólidos y resilientes. Y con esto en mente y con un propósito claro que nos mueve todos los días en la organización y que es realmente ese motor, ese norte de impulsar el desarrollo transformando nuestras ciudades. Hoy, Portafolio cuenta con 14 proyectos operativos en el gran área metropolitana, en el oeste, este, norte y centro del gran área metropolitana, y contamos también con un proyecto fuera de la gama en Grecia, Costa Rica Green Valley, que reafirma nuestro compromiso con seguir desarrollando también en otras zonas del país. Y sin más, quisiera dejarles con un video que resume las principales áreas de acción de la organización. Con la sostenibilidad como su columna vertebral, Portafolio Inmobiliario es uno de los principales desarrolladores de proyectos corporativos, residenciales, industriales, centros comerciales y de uso mixto de la región centroamericana.
Fue fundada en 1998 y en el 2003 se consolida como una empresa de bienes raíces y desarrollo inmobiliario. Hoy cuenta con 14 proyectos operativos, más de 1,000 inquilinos y más de $895 millones en activos. La compañía desarrolla los proyectos y cuando están construidos, los continúa operando. Esto ha permitido que Portafolio Inmobiliario se haya posicionado como una empresa líder en Costa Rica, diferenciándose por establecer relaciones de largo plazo con comunidades, clientes, inquilinos y visitantes. Todos nuestros proyectos son diseñados, construidos y administrados para generar experiencias memorables. En Portafolio Inmobiliario, impulsamos el desarrollo transformando nuestras ciudades. Y bueno, fue en el 2019 que nos planteamos un desafío. El desafío de demostrar que era posible modificar la manera en la que gestionamos nuestros impactos de nuestro negocio aplicando la sostenibilidad y la medición de nuestra huella. Y con esto fue en el 2020 que iniciamos este, proceso estratégico. Nos planteamos el objetivo de integrar y vivir la sostenibilidad para convertirnos en referente ASG en el entorno construido de Costa Rica. Y todas esas respuestas a esas preguntas llegaron mediante un proceso participativo, un proceso donde construimos nuestra primera estrategia de sostenibilidad 2020-2024. Y bueno, estamos conscientes de que ninguna empresa realmente es sostenible. Esto es un proceso, es un camino muy dinámico. Y en este 2024 cerramos ese primer ciclo estratégico de la organización, marcando muchos logros, muchos hitos, muchos resultados que nos tienen muy orgullosos, pero también muy conscientes de los desafíos y de todas las oportunidades que tenemos hacia adelante siendo líderes en el sector. Y ahora, para poder profundizar un poco más en la evolución de la organización con datos concretos y hitos concretos, le doy la bienvenida a Daniel Villafranca, es nuestro director de sostenibilidad. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Ana Laura, por ese contexto tan claro y muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Yo creo que las personas que me conocen saben que todos estos temas los llevo muy cerca del corazón y a pesar de que vemos todos estos retos que se sienten tan abrumadores, creo que me considero un optimista porque tenemos todas las capacidades, las herramientas, el conocimiento para poder enfrentar todos estos retos. Que es un camino dinámico, largo, como dice Ana Laura, y aquí vamos a describir un poco los principales hitos y lecciones que hemos aprendido. Yo creo que esa pasión es algo que compartimos en la organización, creo que es una convicción con la que tomamos decisiones en el día a día y nosotros desde Portafolio entendemos que el impacto no solo está en un momento de la edificación, como decía Ana Laura, nosotros estamos en todo el ciclo de vida, entonces cada etapa de diseño, cada etapa de construcción o cada etapa de operación nos presenta riesgos, oportunidades e impactos que tenemos que ir midiendo, neutralizando y gestionando. En el 2020 empezamos este proceso participativo, como decía Ana Laura, y los temas que ustedes pueden ver en pantalla son temas materiales. ¿Qué significa temas materiales? Son temas críticos para la organización. Así como en el tema social, evidentemente no podemos tener un modelo de negocio próspero y sano con el mejor talento. En la operación y el diseño, los temas de agua y energía son elementos fundamentales dentro de la estructura de costos. Entonces, estos temas que están aquí son el resultado de ese proceso de escucha con partes interesadas, que hoy en día es un tema mucho más recurrente en la organización. Y cuando empezamos en ese proceso de escucha, le preguntábamos a muchos clientes e inquilinos, para ustedes, ¿qué es sostenibilidad? Y algo era curioso es que en ese momento la respuesta más recurrente nos decían, es reciclar, ¿verdad? Entonces, es también muy particular cómo esas respuestas vienen evolucionando en el tiempo. Esta foto es del centro de acopio de Lincoln Plaza. A mí me gustaría preguntarles, porque esta etapa es de mucho número, entonces hay que hacerlo un poco más interactivo. Entonces me gustaría que participen, ojalá menos el equipo de Portafolio, que yo sé que tienen la mayoría de las respuestas, pero ¿cuántos creen ustedes que es la generación de residuos o de cartón específicamente
en un centro, digamos, comercial como Lincoln Plaza, en promedio al mes. Hay premios y rifa para los que vayan. ¿Cuánto dirían? Digo, pues se puede adivinar, ¿no? Que no hay, es un espacio seguro. No sé. Juani. 2 toneladas. Ok, bien, 2 toneladas. Frío, pero gracias por el intento. 5. Bueno, para 12 toneladas, ¿verdad? 12 toneladas. Entonces, ¿qué pasaba en el 2020? Que nos dábamos cuenta que no teníamos ni siquiera tal vez los equipos para para tener datos, ¿verdad? Las compactadoras, los procesos, las quebradoras de vidrio, las pesas, ¿verdad? No teníamos esos equipos. Entonces, por un lado, los stakeholders nos decían, digo, tenemos que estar reciclando porque es importante, y nos damos cuenta en ese análisis que teníamos ese reto. ¿Y qué pasa? Llega la pandemia. Entonces me acuerdo que una de las primeras discusiones difíciles del equipo fue, estamos con límites de aforo, con límites de horario, todas las restricciones económicas, pero un ambiente tenso, económico muy importante, y recuerdo que fue llegar a la mesa de dirección a decir, digo, tenemos que hacer toda esta inversión que no tiene un retorno de inversión económico directo, pero que es como la base de mucho de lo que viene, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, perdón, permiso, uno se pone nervioso, entonces se le saca la boca. A partir de ahí, yo me siento muy orgulloso de ver el camino y los frutos que hemos generado, ¿verdad? Al día de hoy. Pueden ver en ese gráfico que no solo tenemos los datos, sino la valorización de residuos sólidos. El año pasado generamos, nuestros inquilinos, que son más de 1,000 inquilinos, generaron 3,550 toneladas de residuos. Y a uno le cuesta entender ese dato, pero yo creo que todos han ido al Estadio Nacional alguna vez. Entonces imagínense el Estadio Nacional repleto de residuos, 10 veces. Eso es lo que generan nuestros inquilinos. Entonces, algo muy interesante es que el año pasado pudimos desviar casi 5 de esos estadios llenos de que no fueran relleno sanitario, ¿verdad? Eso es un trabajo inmenso que cuesta mucho como que se entienda el trabajo que es día a día, separar, clasificar, trabajar con la cadena de valor, con los gestores, con los inquilinos, ¿verdad? Es realmente súper importante. Y también duplicarlo con respecto al 2022, ¿verdad? Es una gestión realmente que nos sentimos de verdad que muy orgullosos del trabajo. Y la gente puede decir, y conversaciones, pero puchas, son residuos que la gente le dice basura, pero son residuos, son materiales que se pueden volver a la cadena, pero eso es otra historia. ¿Qué es lo que pasa con los residuos? Que son la base de la coeficiencia. Nosotros no podemos decir que estamos trabajando un montón de agua y reduciendo un montón de energía si no estamos trabajando los residuos, que también está afectada la huella de carbono, que ahorita entramos ahí. Pero nos tiene muy orgullosos que esa cultura de coeficiencia la hemos llevado al tema del recurso hídrico, con ahorros súper importantes, y al tema del ahorro energético también. Entonces, como les decía, en el 2020 nos planteamos y soñábamos y decíamos, ¿cuál es la huella de carbono de la operación de portafolio inmobiliario? Pongámonos eso como meta. Al 2024 queremos tener las emisiones del tema operativo. Entonces, para eso tenemos que trabajar en ecoeficiencia. Y hoy nos sentimos muy orgullosos de que tenemos el inventario, ¿verdad? Sabemos que la operación de portafolio genera 6,000 toneladas de CO2, pero hemos ido más allá. Muchos de nuestros proyectos son carbono neutral y muchos ya están reduciendo. Sabemos de que el camino nacional es distinto al camino internacional, que hay metodologías globales y ese es el futuro. Y eso les comentaremos más adelante. Pero hoy en día, de nuevo, nos sentimos muy orgullosos de poder no solo medir, reducir y tener información muy clara en cuanto a un impacto directo, que es la emisión de gases de efecto invernadero. Pero no solo operamos este tipo de centros y de espacios, los diseñamos y los construimos. Entonces, esa responsabilidad de gestión y medición también la llevamos a la construcción. Y cuando nos acercábamos a la DCC, a la Dirección de Cambio Climático, en el 2021 le preguntábamos cuál es la huella en la construcción, cuántos residuos generan, cuánto agua. Esa información existe. Entonces nos planteamos metas países en el Acuerdo de París y todas estas grandes metas, ¿con base a cuál data? Entonces nosotros entendemos que lo primero para poder tener una buena gestión es medir. Y empezamos entonces a medir, igual que en operación, en todo el ciclo de la construcción. Estos datos después lo pueden ver en el reporte, no los voy a cansar mucho con eso porque me falta mucha presentación. Pero un hito muy relevante es que logramos desviar el 74% de residuos del relleno sanitario del proceso constructivo.
Solo para que tengan una idea, según Ellen MacArthur Foundation, que es como la plataforma de economía circular del mundo, la Unión Europea valoriza el 54% de residuos del relleno. Y nosotros estamos en el 74%, que nos falta. Hay toda una estrategia de materiales y de circularidad que es el futuro y que tenemos que llegar allá, pero de nuevo en poco tiempo hemos logrado grandes hitos. Entonces, volvemos aquí a la dinámica con el público. ¿Qué es una ola de calor? Digo, obviamente cuando hace mucho calor, pero ¿cómo se define científicamente? Juani, no. Okay, una ola de calor se define cuando la temperatura es más de 25 grados centígrados por más de 5 días. Eso es una ola de calor. Entonces en Europa ustedes ven, digo, los incendios, se fueron a Acrópolis, digo, se mueren miles de personas todos los años por esos temas. Nosotros quisimos entender cómo eso va a afectar el negocio. Y entonces nos aventuramos, hicimos un análisis de riesgo climático en Barrial de Heredia. ¿Cuántas olas de calor creen ustedes que se daban en Heredia en la década del 2000 al 2010? Batazo, perdón. Podemos adivinar. Equipo de portafolio, no digan nada, por favor. Hagamos esto más interactivo. Jamie. Wow. Bueno, gracias por el intento, súper bien. Eran 9 olas de calor, del 2000 al 2010 en Barrial de Heredia. ¿Cuántas dirían que van a haber del 2050 al 2060 en esa misma zona? Si habían 9, hace poquito, ¿cuántas creen que habrían? ¿Cuántas habrían? 16. 10x. 160 olas de calor. Entonces, ¿cómo impacta eso todo lo que hacemos? ¿Cuál va a ser el impacto sobre las edificaciones en el costo de energía? ¿Cómo eso va a afectar la productividad de la gente? ¿Cómo eso va a afectar que los clientes quieran salir de espacios públicos? ¿Cómo eso va a afectar, por ejemplo, todo el tema de las lluvias? Las lluvias van a disminuir un 20% en promedio. Y vieron lo que pasó el año pasado cuando dejó de llover un poquito, que el ICE tenía que empezar y se hizo todo un desorden porque no teníamos, nuestra resiliencia energética estaba en riesgo. Entonces, va a subir el costo de electricidad, sin duda, porque va a llover menos, y eso va a afectar el costo de la calidad de vida, sin duda, y eso va a generar todos los problemas sociales que ya suceden. Entonces, el cambio climático no es un tema ambiental, no, afecta todas las problemáticas que ya tenemos hoy en día. Es un riesgo del negocio, es un riesgo empresarial, es un riesgo social, es un riesgo de calidad de vida. Y eso es también como un momento ahora muy esclarecedor desde un punto de vista empresarial. Esa información es clave para el diseño, porque uno dice, no, pero faltan 20 años, pero proyectos como Avenida Escazú, digo, hace 20 años y aquí estamos, ¿verdad? 20 años no es nada, tenemos que actuar ya. Hicimos ejercicios similares como análisis de ciclo de vida, información riquísima para escoger materiales, comparación de huella hídrica y ambiental, comparamos cuánta agua en la producción de diferentes tipologías, información súper valiosa para el sector, y hicimos un diagnóstico de movilidad para Savia y para C3. Digo, no tenemos que hablar de movilidad y el caos que es, ¿verdad? Entonces, cómo esto afecta nuestra competitividad y el bienestar de nuestras comunidades. Entonces, el tema de las certificaciones, digo, es súper importante porque nos ayuda a validar con rigurosidad técnica, nos permite compararnos, nos permite hacer benchmarks contra líderes globales y le genera confianza a nuestros stakeholders, ¿verdad? A nuestros públicos de interés, que todo lo que estamos diciendo es validado por una tercera parte externa, ¿verdad? Muy orgullosos de que tenemos 22 certificaciones por diferentes entes en temas de diseño y de construcción. Biodiversidad, un tema, digamos que medio controversial para el desarrollo inmobiliario, porque el desarrollo inmobiliario transforma el uso del suelo, fragmenta ecosistemas, ¿verdad? Tenemos un impacto en la biosfera muy directo, y más allá de decir, no, eso, digo, ¿verdad? No, lo miramos de frente y con estrategia y con capacidad técnica decimos cuál es nuestro impacto y cómo le podemos hacer frente. Entonces empezamos a hacer líneas base de biodiversidad. Y en ese momento la gente decía, pero ¿qué es eso y por qué? Y es algo muy innovador. Entonces medimos anfibios, reptiles, macroinvertebrados y aves. Son especies bioindicadoras. ¿Qué nos dice eso? Que dependiendo del comportamiento de esas especies, nos va a dar un resultado de cuál es el impacto de ese ecosistema.
Entonces, eso lo empezamos a hacer primero en Aleste, después lo empezamos a hacer en Savia, ahora lo hacemos en Zona Franca, Grecia, y ahora ya está definido como un tema material, me estoy adelantando, un tema material de nuestra siguiente estrategia, ¿verdad? Porque es muy claro cómo todo esto nos ayuda a tener esas ciudades verdes, ¿verdad? Más allá de un eslogan es, con datos científicos podemos entender y tomar decisiones desde el diseño que nos permitan de nuevo entender cómo conservamos, protegemos y en algunos casos restauramos estos hábitats que nos llevan al cumplimiento de nuestro propósito. Ahora, de nuevo, eso fue un pequeño resumen de todo el componente ambiental. Los invito a que en el reporte hay demasiada información para que por favor lo vean, no queremos abrumarlos mucho. Entrando en el campo social, nosotros sabemos que la gente es el motor y la evolución de todo lo que hacemos. Todos estos datos e información es la gestión y el esfuerzo y la resiliencia constante de 700 personas que han tenido que cambiar ellos mismos para que la organización cambie, ¿verdad? Y eso suena lindo y suena sencillo, pero es un proceso, es lo más complejo de todo esto, ¿verdad? Entonces, de verdad que el desarrollo del talento y la construcción de una cultura organizacional para la sostenibilidad son prioridades estratégicas de la organización y es un esfuerzo que se le ha invertido muchísimo tiempo y energía de parte de la mesa de dirección y de líderes de portafolio. Entonces, también tenemos muchos hitos, pero uno del que estamos muy orgullosos tiene que ver con todo el tema de igualdad de género. No puede haber desarrollo sostenible si no hay equidad de género, ¿verdad? Y es así de sencillo, es transversal en los ODS y es transversal en ese mundo que soñamos. Cuando empezamos en el 2020, firmamos los principios de la equidad de género de las Naciones Unidas y esa herramienta tiene un montón de criterios y de índices y es una herramienta. Entonces empezamos a pasar por la lista y decíamos, no sabemos, no teníamos, era algo normal, ¿verdad? No teníamos la información en ese momento, al igual que muchos de estos temas. Entonces no podemos gestionar nada si no tenemos los datos. Nos devolvimos y empezamos a levantar información. Hoy en día no solo tenemos toda esa información, sino que nos sentimos muy orgullosos, sobre todo el gráfico de la derecha, el que habla de los puestos de las mujeres en puestos de liderazgo, ¿verdad? Porque eso es de los puntos más complejos que se da en este camino y es algo que todavía tenemos que trabajar mucho, pero que nos da muchas lecciones aprendidas. Tenemos un comité de diversidad, equidad e inclusión, que son 18 personas súper apasionadas, súper valiosas, con una sed de transformación impresionante y ellos y ellas se dedican a sensibilizar, replicar, impulsar y son el motor de este y de muchos otros temas en la organización. De nuevo, hay muchos pasos del equipo de talento, hay muchas acciones que no se ven, que están detrás para llegar a este tipo de datos. En temas de bienestar de los colaboradores, en temas de esa cultura más inclusive de talento, de nuevo hay mucho que podríamos conversar. Estamos muy orgullosos del programa de contratación local. Hoy el 61% del personal reside cerca de su lugar de trabajo. Eso significa que las personas ahorran tiempo, ahorran pases, ¿verdad? Son elementos fundamentales para pasar más con su familia, para tener más bienestar, están más cerca de su lugar de trabajo, etc. Y da muchos beneficios. El tema del liderazgo. Y un elemento muy importante es el tema del IDME, el Programa de Desarrollo Multidimensional Empresarial, en el cual hemos trabajado en los últimos años. Tenemos 3 grandes ejes que tienen que ver con educación financiera, temas de capacitación, que los colaboradores puedan gestionar mejor sus presupuestos, sus ingresos familiares, tomar mejores decisiones. La Escuela de Oficios es una escuela súper valiosa que trabajamos con las otras unidades del grupo corporativo, donde formamos a familiares de nuestros colaboradores para que tengan herramientas técnicas y liderazgo y se puedan posicionar en otras empresas del grupo. Y por último, acercar el aseguramiento social a las familias de esas personas para que temas de salud, ¿verdad?, etcétera, puedan ser cubiertos también. Son pequeños pasos, nos falta muchísimo. Es un tema estratégico para nosotros y nos emociona definitivamente mucho lo que viene. Un pequeño video del programa de IDME. Ahorita el 1 de marzo cumplo 8 años y me siento orgullosa por trabajar en la empresa. Y otro orgullo más porque ya mis hijas han sacado ese diploma por la escuela de oficio y la verdad no tengo palabra para agradecerles.
sí, queremos agradecer de verdad estas alianzas que se dan entre empresas, entre formadores, hacer estas pequeñas muestras de apertura hacen cambios no solo en la vida personal de uno, sino en la vida de familias. Sí. Con este curso le enseñan a uno cómo ahorrar, cómo hacer un plan de ahorro, que yo eso lo aplico en mi casa y me ha ayudado, yo estoy muy contenta. Me gustaría que siguieran dando esas charlas, esas capacitaciones, que las siguieran dando, porque ayudan mucho. Testimonios como estos hay muchos, y verdad que estar cercanos a esas historias es donde uno de verdad como que se siente estimulado para que esto pueda escalar. En el ámbito social externo, de nuevo el tema de comunidades, también se preguntaba por qué el tema de las comunidades es tan relevante para nosotros. No trabajamos en islas, los proyectos no son islas, tenemos una responsabilidad, nuestros clientes, colaboradores, etcétera, provienen de las comunidades, y siempre ha sido desde la visión ¿verdad? de la junta directiva, de los socios, cómo hacemos para que las comunidades sean un mejor lugar cuando llega Portafolio. Por eso, desde antes de que los proyectos lleguen, empezamos un diálogo con las comunidades. Empezamos a consultar acerca de sus riesgos, de los proyectos que están pasando, hacemos un diagnóstico comunitario. Y perdón que hable rápido porque me queda poco tiempo, voy a tratar de bajarle un poco. En los diagnósticos vemos patrones, ¿verdad? Y nuestra estrategia se estableció en esos 3 grandes ejes: fomento económico, infraestructura y espacio público y el tema ambiental. En fomento económico, los proyectos de Portafolio desde hace mucho tiempo ya se han, ¿verdad?, ferias para emprendedores, pero eso lo que hemos hecho es escalarlo. Nos pusimos un objetivo que es cómo nuestros proyectos podían fortalecer el ecosistema empresarial en nuestras comunidades. Solo el año pasado, esto no es de 5 años, solo el año pasado generamos 146 ferias de emprendimientos. Eso es una ventana importantísima para los emprendedores, donde pueden tener espacios, ¿verdad?, para generar ingresos, mejorar su modelo de negocio, etc. Y esto lo escalamos, ¿verdad? A partir de ahí identificamos una serie de emprendimientos y se creó una escuela de emprendedores y emprendedoras, donde también reciben cursos tanto técnicos como de liderazgo para que puedan formalizar y mejorar sus negocios. Relacionado al pilar de infraestructura y espacio público, hemos hecho a lo largo de 5 años muchísimas intervenciones en parques, en centros deportivos, salones comunales, etc. Recientemente nos sentimos muy orgullosos de la alianza público-privada que hemos hecho para generar el plan maestro del pulmón de San José. Es una alianza que impulsamos, ¿verdad?, con el ICODER, con otros desarrolladores y otras empresas. Hicimos un diagnóstico participativo, más de 1,000 personas pudimos escuchar, nos dieron insumos y ahora hay una hoja de ruta muy clara de cómo podemos mejorar este parque y cuáles son esos puntos de inflexión para que el Parque La Sabana pueda todavía escalar y ser un lugar que brinde experiencias más positivas para sus personas usuarias. Adicionalmente, invertimos una suma de dinero considerable en el desarrollo y mantenimiento de parques en diferentes lugares alrededor de nuestros proyectos. Un proceso que es espectacular. No sé si han podido visitar la ruta naturbana aquí en Avenida, que ya hay un tramo de casi 200 metros lineales, pero ese tramo hay una conexión, ¿verdad?, mucho más amplia. Ese plan maestro es un plan maestro que cobija todo el cantón de Escazú. Ese es un primer tramo que es un piloto, pero más allá del tramo en sí, que de nuevo es espectacular, es cómo se gestó, ¿verdad? Esto fue a raíz de un proceso participativo con la municipalidad, con los vecinos, con proveedores, con las comunidades, y soñamos cuál era la visión de Avenida Escazú en 10 años. Y si ven el tercer post-it anaranjado a la derecha, dice recuperación, recuperación del río Agres y hacer un proyecto como Ruta Naturbanas. Eso fue en el 2020. Y entonces había muchas voces que decían, no, si eso ni ha empezado, y eso es un sueño, y eso no va a pasar, y eso va a estar ahí estancado. Y existen esas voces, ¿verdad?, de cinismo. Y recuerdo que dijimos, no, si esa es la visión que queremos, porque se creó una visión, ¿cómo hacemos para llegar allá? Hicimos un plan de trabajo y supuestamente esa ruta iba a estar construida, o ese primer tramo iba a estar construido en el 2027. Pues bueno, en el 2024 la pudimos inaugurar un primer tramo y ya hay planes muy específicos de cómo eso va a ir escalando. Ese es el ejemplo de
de la ciudad que soñamos. Si ustedes van a esa ruta, ¿verdad? Ahora tal vez no porque está lloviendo en invierno, pero en verano, ustedes van un día en diciembre y ustedes ven chicos, chicas, ancianos, adultos mayores, sábanas, picnics, convivencia de gente, de personas de diferentes estratos sociales, ¿verdad? Esa es, digamos, la visión de ciudades con la que soñamos. En la misma línea de infraestructura y espacio público, generamos una serie de actividades todos los años, como Verano en el Parque, en Al Este, los Avenida Talks en Avenida Escazú, y así ferias agrícolas, ferias de proveedores, conciertos, ferias de salud. Son espacios que promueven la cultura, la educación, la salud, el conocimiento, y eso es parte de la responsabilidad que tenemos de nuevo de hacer ciudad, una programación cultural para la cual muchas personas no tienen acceso a, ¿verdad? Y eso sinceramente nos genera mucho orgullo. Ya casi vamos a terminar el tema social, pero esto es muy importante, esta interdependencia, porque nada hacemos si nuestros proyectos tienen un componente de restauración ecológica. No somos islas. Si nuestras comunidades sufren embates de cambio climático, también hay una amenaza y un riesgo para la organización. Por eso hemos trabajado este año, sembramos casi 4.000 árboles y arbustos en 4 programas con las comunidades y los líderes en este entorno. Para entrar al último tema, al último eje, que es el de gobernanza, a mí me parece que es tal vez el tema o el ámbito más crítico, porque la gobernanza, ahí es donde tomamos las decisiones, ahí es donde reafirmamos los compromisos con acciones claras. Creo que uno de los principales hitos en el ámbito de gobernanza fue la estandarización de la medición de triple impacto, ¿verdad? El equipo de portafolio desde hace muchos años cuenta con modelos financieros y KPIs económicos muy rigurosos, muy claros, y yo creo que llevar a ese nivel indicadores ambientales y sociales y que el equipo de dirección los revise de forma constante, permanente, los divulgue, los comparta con los socios, es uno de esos principales hitos donde demuestra de que la sostenibilidad no es un tema paralelo, no es un parche, no está en un departamento, ni en un comité, sino que está bajo toda la estructura organizacional. Generamos confianza a nuestras partes interesadas y a nuestros socios a través de una revisión constante del cumplimiento legal y regulatorio en ASG, y así de nuevo hay muchos otros hitos. No trabajamos para los reconocimientos, sin duda esto lo hacemos por convicción de hacer una mejor empresa, de hacer un mejor país y de contribuir con nuestro propósito. Sin embargo, muchos de esos premios que están ahí tienen jurados de muy alto nivel, ¿verdad? Expertos en la industria. El de CTBUH, que es Council for Tall Building and Urban Habitat, eso tuve que practicarlo porque es un premio internacional espectacular. El de AmCham, ¿verdad? Tiene personas, ¿verdad? Expertos en sostenibilidad con mucho orgullo. Llevamos 3 años siendo consecutivos reconocidos siendo en el premio de la Cámara, que tiene un jurado también técnico espectacular. Entonces nos dice que estamos haciendo las cosas bien, y eso es importante. Eso es importante, nos da una seguridad de que lo que estamos haciendo va por un camino correcto. Y ahora yo lo que quiero es que tal vez dimensionen lo que está por detrás de todas esas acciones, ¿verdad? Todo esto no es solo, es un entramado de programas, planes, proyectos, gestión. Es símbolo de una gestión que viene madurando, que ha avanzado muchísimo, que hay un compromiso importante, que hay muchas lecciones, ¿verdad? Mucho aprendizaje, y que todo esto, sin duda, la única razón es que es el testimonio, el trabajo permanente de más de 700 personas que han impulsado esta gestión, y aquí quiero compartirles un breve testimonio de algunos de ellos. Yo creo que sin duda de lo que Portafolio debería sentirse más orgullosa es de haber elegido el camino más desafiante. Definir la sostenibilidad como su columna vertebral es sin duda algo que conlleva muchísima responsabilidad. Durante los últimos años Portafolio ha venido evolucionando, tomando más en cuenta al usuario, tratando de mejorar la experiencia. Esto un poco entendiendo el nuevo enfoque sostenible a la que queremos llegar con nuestros proyectos y el alcance que queremos tener con el entorno a donde nos relacionamos. Podemos describir a Portafolio en los últimos años con una frase que sería resiliente,
básicamente porque iniciamos con la pequeña construcción de plazas comerciales enfocadas más en el modelo de negocio y ahora creamos ciudades inclusivas, verdes, seguras y caminables. El primer acercamiento fue un poco difícil, ¿verdad? Porque no entendíamos bien o qué era lo que esperábamos, ¿verdad? Desde el tema de sostenibilidad. Con el tiempo, ¿verdad? Ya hemos aprendido, ¿verdad? Que no solamente es un tema ambiental, sino que involucraba la parte social, la parte de gobernanza. Un día llegué y me entregaron la estrategia de sostenibilidad. La estrategia decía qué teníamos que hacer, cómo jugar, dónde jugar, cómo ganar. Venían los temas materiales, venían los indicadores. Cuando me dieron esa filmina, lo que hice fue imprimirla y la pegué en mi oficina. Y todos los días la leía y poco a poco me fui aprendiendo. Eran conceptos nuevos. Lo que más me enorgullece del rumbo que ha tomado la organización no es solo su decisión valiente de, ¿verdad?, de elegir la sostenibilidad como su ruta y como su manera de gestión, el papel que juega los distintos departamentos y cómo se han ido permeando del entendimiento de la gestión ambiental, de la gestión social, y que no radica ya necesariamente en un departamento de sostenibilidad, sino que cada quien con su rol entiende cómo sus decisiones tienen, ¿verdad?, tienen implicaciones, cómo tienen que pensar más allá de lo que tradicionalmente pensaban. Eso es muy emocionante. Durante estos años he aprendido, digamos, que mi impacto no es solamente durante el proceso constructivo, ¿verdad? Básicamente nuestra tarea de construir el edificio, sino cómo afectamos a la comunidad de una manera positiva. Empezamos a tomar decisiones a donde quitábamos espacios de parqueos para dárselo a áreas verdes, empezamos a hacer análisis con la comunidad para poder incluir el programa deseado por ellos en nuestros proyectos y poder atraerlo. Me enorgullece mucho del rumbo que ha tomado la empresa en los últimos años en la parte de talento humano, es que nos ven a nosotros los colaboradores no como un número más, sino nos ven como personas que transformamos y movemos lo que está sucediendo. Lo que me hace más feliz de trabajar en Portafolio básicamente es cuando concluimos el proyecto y logramos ver que las personas lo utilizan para el disfrute. En el caso de Al Este damos el ejemplo del parque, ¿verdad?, que ya ahora los niños, las mascotas y las personas lo disfrutan y lo aprovechan para beneficio propio. Creo que esa evolución puntualmente alineado a la estrategia de sostenibilidad es lo que ha ido rompiendo como paradigmas. Me imagino a Portafolio dentro de 5 años liderando con el ejemplo, promoviendo, impulsando el cambio en otras organizaciones también desde adentro, motivándolas para que tomen este camino de la sostenibilidad como su modelo de gestión. Me imagino comunidades vivas, resilientes, me imagino concretar alianzas improbables y una cultura que apueste por hacer posible lo que pensábamos imposible. Bueno, yo aprovecho nomás para agradecerle, ¿verdad?, a la mesa de dirección, al equipo de liderazgo por refrendar el trabajo y esa convicción en los últimos 5 años. Yo creo que de verdad lo que viene, ¿verdad?, como decía Laura, esto no es estático, ¿verdad?, ya vienen nuevos retos y definitivamente nos falta mucho, pero creo que también tenemos que sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo en el sector a nivel nacional. Y también agradecerles a ustedes por su atención, porque saben que a veces hay mucha información, entonces de verdad que muchas gracias por toda su atención. Los invito a que revisen el reporte en la página web, hay un resumen ejecutivo, está todo el reporte que tal vez lo lea mi papá y yo, pero ahí está un resumen ejecutivo que es muy valioso para que podamos cuestionarnos, hacer mejores preguntas, educarnos, porque es un tema que es crítico en esta década. Sin más, le cedo la palabra a Alfredo Bolio, nuestro director ejecutivo, que les viene a comentar de hacia dónde vamos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas los que hoy nos acompañan. Hoy es un día muy importante y emocionante para nosotros, especialmente después de ver ese último video. Y es importante y emocionante no solo porque estamos reportando de forma pública y transparente nuestros resultados, sino porque son esos momentos donde nos detenemos a reflexionar cuáles son las cosas verdaderamente importantes para nuestra organización y el porqué de todo lo que hacemos.
Así que verdaderamente muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ana Laura nos contó un poco la trayectoria que hemos vivido durante los últimos casi 27 años de nuestra organización. Y Daniel nos comentaba un poco de los resultados del año anterior, que por supuesto es solamente una pincelada, y nuevamente los invito a que puedan leer ese reporte o el resumen ejecutivo para que puedan enterarse un poco más de todas aquellas cosas que estamos haciendo y que queremos reportar de forma transparente y pública a todos ustedes. Pero definitivamente para nosotros la sostenibilidad no es un destino, es un viaje. Y ese viaje, lo más importante para nosotros en ese viaje es cuál es la organización que nosotros queremos ser. Y eso es lo que constantemente nos estamos repensando y revisitando. ¿Cuál es esa organización que queremos ser en el entorno en el que hoy vivimos? Y entonces, ¿cuál es nuestro norte? Nuestro norte constantemente ha sido nuestro propósito. Y como lo han visto ya en algunas ocasiones en la presentación, es el de impulsar el desarrollo a través de la transformación de las ciudades. Así que bueno, como Ana Laura les comentó, en el 2019 ya integramos la sostenibilidad como la columna vertebral de nuestra organización. Lanzamos nuestra primera estrategia ambiental, social y de gobernanza, no como una estrategia paralela de la organización, sino como una estrategia integrada. Y esa estrategia nos llevaba hasta el año 2024, porque son estrategias quinquenales. Y entonces, el año pasado le hemos dedicado un tiempo importante al proceso de redefinir la nueva estrategia quinquenal que nos va a llevar del 2025 al 2030. Entonces, ¿cómo llegamos? Duramos casi un año en este proceso de redefinir nuestra nueva estrategia. Lo que les puedo decir es que definitivamente no viene de la cabeza de nadie o de un solo lugar, sino que ha sido un proceso importante que empieza por un proceso de análisis del contexto. Tratamos de entender qué estaba pasando en el mundo, de entender cuáles eran los estándares globales a los que nos íbamos a ver enfrentados. Luego aterrizamos en nuestro país, tratamos de estudiar bastante el programa del Estado de la Nación, al cual respetamos muchísimo. Y luego, si bien es cierto, hoy nos posicionamos como la desarrolladora más grande de nuestro país, estamos absolutamente conscientes de que tenemos muchísimo que aprender de muchos de nuestros colegas, de muchos de nuestros competidores a nivel nacional e internacional. Así que el proceso de revisar las estrategias de muchos de ellos también fue una parte importante de ese proceso. Luego viene la consulta a partes interesadas, y cuando hablamos de partes interesadas hablamos de nuestros colaboradores, de nuestros inquilinos que nos visitan, las comunidades con las que trabajamos, nuestros socios, de todos nuestros proyectos, a las entidades gubernamentales, a los gobiernos locales, a los bancos. Es decir, hicimos un proceso largo de consulta para poder entender la visión de todos los actores gremiales, etcétera, etcétera. Luego de ese proceso, nos sentamos a poder entender cuáles eran esos temas prioritarios. Hicimos un análisis importante de riesgos, de oportunidades, de qué íbamos identificando de todo ese proceso de análisis, de estudio, de consulta. Y luego nos sentamos a diseñar un poco la estrategia, con claros indicadores, con acciones tácticas, con temas materiales y demás. Y por supuesto, por último, tuvimos un proceso de la evaluación de eso, donde hicimos básicamente talleres participativos para poder tener un proceso de validación de ese proceso. Creo que es muy importante recordar que nuestra estrategia siempre parte de la base de la doble materialidad. ¿Y a qué nos referimos con esa doble materialidad? Que si bien es cierto todo lo que hacemos tiene un impacto económico,
pero también tiene un impacto social y tiene un impacto ambiental. Y el entendimiento de que eso no es una suma cero, sino que los impactos están correlacionados, y el hacer las cosas bien en los 3 ámbitos o los 3 sectores solo nos hacen mejor para la organización y poder cumplir nuestro propósito y ser más exitosos como organización. Entonces, eso nos llevó a aterrizar a la estrategia que hemos definido para este próximo quinquenio, que nos tiene sumamente emocionados. Es una estrategia obviamente con 3 ejes, que son el ambiental, el social y de gobernanza, y 10 temas materiales a los que vamos a hacer doble clic ahorita en un momento. Entonces, empezando por el ámbito ambiental, como bien lo describía nuestros presentadores anteriores, lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es el contexto en el que vivimos. Hoy nuestra industria de desarrollo inmobiliario y construcción representa o emite el 40% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, y consume el 40% de los recursos naturales que hoy consumimos a nivel mundial. Entonces, partiendo de esa base, tenemos que generar una estrategia que atienda a esos retos y a esas realidades con las que vivimos. Entonces, en el ámbito, en el eje ambiental, definimos 3 temas materiales: acción clima, ecoeficiencia y biodiversidad. Entonces, en acción clima, evidentemente estamos tratando de alinearnos a los estándares mundiales que son SBTI, ISSB, pero en general ahí lo que queremos es mitigar el impacto en el cambio climático, y 2, adaptar nuestros edificios, nuestros proyectos y nuestras comunidades para hacer proyectos resilientes ante los cambios que vamos a vivir en los próximos años. No cegarnos a que eso no va a suceder, sino ser proactivos y poder adaptar nuestros proyectos y nuestras comunidades de forma proactiva. Luego, en el ámbito de la ecoeficiencia, básicamente ahí lo que queremos es reducir el impacto en los recursos naturales. Y bueno, que por supuesto eso refleje un ahorro en nuestra gestión y competitividad. Entonces, ahí evidentemente estamos hablando de consumo de agua, de energía, de residuos, de desvío de residuos a rellenos sanitarios, etcétera, etcétera. Mucho de eso lo vimos en el primer quinquenio que Daniel les acaba de reportar, y la idea es continuar trabajando en ese ámbito de forma más agresiva, con metas más agresivas. Y el tercer tema es la biodiversidad, y en biodiversidad lo que queremos es traer la naturaleza de vuelta a la ciudad. Si el mundo está migrando hacia las ciudades, ¿cómo traemos la naturaleza y la biodiversidad a la ciudad? Entonces, pues básicamente el proceso que hemos llevado es, antes de empezar a desarrollar un proyecto, identificamos una línea base. ¿Y qué es una línea base? Tratamos de entender cuál es la flora y fauna que vive en cada uno de esos terrenos que estamos por desarrollar, los inventariamos y lo monitoreamos a través del proceso de desarrollo, y lo que nos estamos comprometiendo para el 2030 es de ser, positivos en impacto en biodiversidad, o por lo menos tener 0 impacto en biodiversidad, es decir, que todas aquellas especies, tanto de flora y de fauna, que viven en nuestros proyectos se puedan mantener o puedan inclusive mejorar. Y ya hay muchísimo trabajo a nivel mundial, iniciativas que se han realizado para poder lograr eso, y nos sentimos muy emocionados con poder traer esa naturaleza a nuestros proyectos de gran escala y de uso mixto, que aparte de todos los beneficios que traen para la población, también van a tener un impacto positivo en la biodiversidad. Luego pasamos al segundo eje, y el segundo eje es el eje social. En el eje social también tenemos 3 temas materiales, que son el talento, el diseño urbano y las comunidades. Entonces, para empezar por el talento, el talento lo que queremos, y es tal vez uno de los más importantes de este eje, es nuestra gente, y nuestra gente es el motor que nos ayuda a poder lograr todas estas cosas. Hoy los más de 700 colaboradores
que integran Portafolio evidentemente residen en ese ámbito porque son ellos y ellas los que nos ayudan a potenciar todas esas iniciativas que hoy tenemos, porque esto no es de unos pocos, esto es de todos y todas. Luego, pasando a comunidades, evidentemente lo que queremos crear son comunidades más verdes, más resilientes, más caminables, con transporte público eficiente, etc. Y hemos hecho un proceso claro de medición de esas comunidades para poder entender qué es lo que esas comunidades necesitan, y nuestro objetivo principal o nuestro éxito es que todas esas comunidades se sientan felices cada vez que Portafolio se acerca a sus comunidades para desarrollar un proyecto. A eso es lo que queremos llegar y poder generar esa cohesión social con las diferentes partes interesadas de las comunidades, poder entenderlos, poder entender sus necesidades, poder atenderlas a través de los proyectos y de ayuda, y que seamos vecinos de largo plazo y vecinos que nos entendamos y que podamos crecer juntos. Y por último, un tema que está muy cerca a nuestro corazón, evidentemente, y es el diseño urbano. Entonces, el diseño urbano, lo que queremos es generar un nuevo modelo de desarrollo urbano. Queremos entender cuáles son esas nuevas tendencias que están pasando en el mundo, en un mundo tan cambiante, cómo hacemos para adaptar todas esas nuevas cosas a todos los proyectos que hacemos y todos los proyectos que hoy administramos, cómo los vamos adaptando, cómo los vamos modificando para crear esas ciudades con las que soñamos, esas ciudades donde tenemos espacios verdes, tenemos accesible a las comunidades, tenemos transporte eficiente, tenemos biodiversidad. Queremos de nuevo dedicarle muchísimo tiempo a ese de nuevo modelo de desarrollo urbano para poder crear las ciudades del futuro aquí en Costa Rica. Y por último está nuestro eje de gobernanza. Este eje de gobernanza tiene 4 temas materiales que son la comunicación corporativa, el gobierno corporativo o la gobernanza, tecnología e innovación y desempeño económico. Estos temas, si ustedes los ven, están ahí porque lo que queremos es que nos ayuden a tomar decisiones. Estos son ejes trascendentales para la buena toma de decisiones en nuestro día a día. Evidentemente, en temas de gobernanza queremos actuar siempre con ética, con transparencia en todo lo que hacemos y con quién nos relacionamos. En el tema de la tecnología e innovación sabemos que estamos viviendo en un mundo absolutamente cambiante y queremos estar a la vanguardia en temas de inteligencia artificial, de tecnología, de transformación digital, etc. Evidentemente el desempeño económico es nuestra sangre y es nuestro aire, que es lo que nos permite continuar trabajando en lo que nosotros llamamos nuestro ADN, que es nuestro propósito. Y bueno, no podemos hacer todo ese proceso sin verdaderamente identificar en estos 10 temas materiales cuáles son los objetivos de desarrollo inmobiliario, de desarrollo social de las Naciones Unidas que estamos impactando. Entonces tenemos ODS prioritarios y ODS digamos a los que estamos tocando de forma indirecta. Evidentemente hacemos un mapeo, pero tampoco queremos ser más ambiciosos de la cuenta, y lo que hemos definido son que los ODS prioritarios que ven ahí, algunos se repiten, entonces son 7 ODS, es en los ODS en los que queremos trabajar de forma clara y concisa, y los que queremos tratar de afectar o queremos tratar de impulsar. Creo que más de 7 sería demasiado ambicioso para este proceso quinquenal, y entonces los hemos definido como nuestros 7 ODS prioritarios y por supuesto sus respectivas metas. Y bueno, para ir cerrando, creo que hoy lo que le estamos presentando no es solamente una estrategia, evidentemente es la estrategia de nuestra organización y la estrategia con la que queremos trabajar los próximos 5 años, pero más que una estrategia es un compromiso con nuestras personas colaboradoras, es un compromiso con nuestros inquilinos, con las personas que nos visitan, con las comunidades con las que estamos trabajando, con nuestros socios, clientes, nuestra cadena de valor,
el sector gremial, los bancos, etcétera. Es un compromiso para que juntos podamos verdaderamente lograr nuestros objetivos y que juntos podamos continuar cumpliendo nuestro propósito, que es el impulsar el desarrollo a través de la transformación de las ciudades. Así que lo que tenemos claro es que esto solo no lo podemos lograr, así que le agradecemos muchísimo a todas esas personas que nos han ayudado en ese proceso y que queremos nos continúen ayudando, porque esto definitivamente solo no los podemos hacer y esto es un trabajo de todos en conjunto. Así que muchísimas gracias. Creemos en el poder transformador de los espacios. No solo diseñamos edificios, centros comerciales u oficinas. Creamos lugares donde las personas se encuentran, donde nacen ideas, donde se vive la comunidad. Espacios que conectan con la naturaleza, que se adaptan al ritmo de la vida moderna y que reflejan lo mejor que nuestras ciudades pueden ofrecer. Somos un equipo que escucha, que aprende y que evoluciona. Nos mueve la curiosidad por hacer las cosas mejor, por construir con propósito, por dejar una huella positiva en todo lo que hacemos. Porque sabemos que el desarrollo no se mide solo en metros cuadrados, sino en experiencias, relaciones, impacto y oportunidad. Y por eso, sostenibilidad es parte de cómo pensamos, cómo operamos y cómo soñamos el futuro. En Portafolio Inmobiliario impulsamos el desarrollo transformando nuestras ciudades. Y lo hacemos con convicción, con estrategia, con excelencia y sobre todo con propósito. Bueno, muchísimas gracias a Ana Laura, a Daniel y a Alfredo por todas sus presentaciones de esta mañana y felicidades a todo el equipo de Portafolio Inmobiliario por estos grandes resultados que reflejan un trabajo serio, coherente y consistente. Hoy nos llevamos muchas ideas, pero sobre todo una certeza. Construir ciudades también es construir relaciones y confianza. Y eso solo es posible cuando se evoluciona con propósito, como lo ha hecho esta empresa. Gracias a todas las personas presentes por su asistencia y atención. Les recordamos que pueden consultar el reporte completo en la página y el sitio web de la empresa. Gracias a todas las personas por acompañarnos el día de hoy y los invitamos a disfrutar de un desayuno, a conversar y a seguir encontrando formas de sumar a esta visión común de ciudades. Muy buenos días.